Okay. Okay, thank you. So we are going to start. Mário, você quer apresentar o Glenn? Sí. Tá. Okay. Welcome everybody. Sorry. No, bien, gracias a todos por la asistencia. Quiero presentar al presidente de INSEA, al profesor Glenn Coates, perdón, que nos dará unas pequeñas palabras de bienvenida. Adelante, Glenn. Okay, thank you very much, Mario. Thank you, Lucia. Thank you, and welcome to everyone to this webinar. It's so great to see so many people from Latin America, and such great topic today. Unfortunately, I can't stay for the entire webinar, but I definitely will look at the recording, because there are so many wonderful things going on in all of the countries in Latin America, and you have so much to offer this INSEA family in terms of art education, in terms of sharing ideas, of thinking through art, of promoting art for all. So thank you to the organizers, thank you to you for attending, and I hope you have a great seminar. Thank you very much. Gracias. Thank you, Glenn. Gracias, Glenn. Bien, ahora podemos poner la primera imagen del PPT. De inmediato. Bien, bienvenidos a este webinar, el último webinar del año de INSEA América Latina, y el tema que vamos a hablar ahora es de qué hablamos cuando hablamos de inclusión en los museos. Este webinar estará a cargo de dos profesoras, de Daniela Cobos y Cata Springinsais, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, voy a presentar rápidamente a la profesora Cata Springinsais. Ella es PhD en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Arts and Heritage Policy Management and Education de la Universidad de Maastricht, Holanda. Cata ha trabajado en diferentes museos e instituciones culturales, tanto en Hungría, Holanda y Chile. Sus intereses de investigación incluyen la educación formal, inclusiva y artística, y también, por supuesto, la museología. También en esta webinar participará Daniela Cobos. Ella es profesora de artes visuales y doctora en didáctica del arte de la Universidad de Valladolid. Es académica de los programas de formación de profesores de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Daniela trabaja investigando y divulgando y facilitando el acceso al aprendizaje artístico desde metodologías participativas, situadas e inclusivas, promoviendo una educación artística descolonizada y transdisciplinar. Bienvenidas, Cata y Daniela, a este webinar. Adelante. Muchas gracias, Mario. Cata, ¿por ahí estás? Sí, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Bueno, antes ya de entrar de lleno al tema, por supuesto tenemos que agradecer la invitación que nos hicieron desde INSEA a Cata y a mí para presentar información que hemos investigado con Cata en su proceso de estudio de doctorado en la Universidad Católica, proceso que está a punto de finalizar. Ya pronto vamos a tener una doctora en educación. Y esta relación entre Cata y yo se ha gestado desde
la codirección de tesis que vengo desarrollando con ella hace aproximadamente 2 años. Y ya que vamos a hablar de inclusión en museos, es muy bonito también mencionar que esta relación entre nosotras es una relación inclusiva. Provenimos de ambas de contextos, de procesos educativos muy distintos. Por lo tanto, lo que ustedes ahora van a conocer a través de esta investigación también es fruto de un diálogo conjunto y de una construcción de conocimiento generado de dos visiones transterritoriales, pero que sin embargo construyen una investigación inclusiva desde todo punto de vista. Así que vamos a partir ya y muchas gracias a las personas que hoy día están presentes. Bueno, y si vamos a dialogar sobre inclusión, obviamente eso obliga a cuestionar los megarrelatos. Aquellos megarrelatos que en términos territoriales y visuales han determinado aquellas visiones que nosotros tenemos del mundo. Nosotras con Cata hoy día estamos en Santiago de Chile, pero también mira este mapa, depende de cómo lo observes o decidas qué punto de vista tomar, es si nosotras hoy día estamos arriba o abajo del mapa. Para nosotras hoy día estamos arriba, porque habitualmente Chile se encuentra en la parte inferior del mapa, aunque sabemos por supuesto que el planeta es redondo y el arriba o abajo no existe, sino que es una construcción cultural que por supuesto también va a ser la base del diálogo que nosotros hoy día vamos a establecer, que es un diálogo abierto a conceptos inclusivos de lo que es nuestra realidad. Y como dice ahí, las formas de reproducción de la educación artística y acceso a la cultura, aún al día de hoy tienden a enfatizar relaciones excluyentes. ¿Y en qué se traducen estas relaciones excluyentes? En que aún en este contexto global cambiante se pueden observar prácticas que dan importancia y visibilizan algunas existencias e invisibilizan otras, tales como infancias, ancianos, personas en situación de discapacidad, personas con necesidades educativas especiales, personas con colores de pieles diversos, migrantes, personas pobres, de minorías étnicas, de orientaciones sexuales, no heteronormadas, mujeres, etc. Y estas prácticas se organizan de tal manera que al día de hoy la inclusión social es un tema pendiente en espacios educativos formales y no formales, tales como los museos de arte, que es el territorio en donde se ha situado la investigación que a continuación también vamos a ir desarrollando. Extinguir la exclusión en la educación y las artes es un tema, extinguir la exclusión en la educación y las artes es una de las condiciones a la hora de abordar cualquier forma de cambio cultural, incluyendo el museo como uno de los espacios educativos no formales más importantes. Y tal como continuaremos viendo a continuación, existen intenciones y declaraciones en varios museos de arte alrededor del mundo y especialmente en Chile, de extinguir la exclusión social y la desigualdad en escuelas como espacios educativos formales y museos como espacios educativos no formales. Cabe señalar, sin embargo, que este es un problema significativo en la mayoría de los países del mundo y asimismo es un tema que goza de poca investigación, por lo que todos los datos que Cata en unos minutos más va a presentar gozan sin duda alguna de mucho valor, especialmente para empezar a nutrir este tema de investigación que, como decía, es poco robusto al día de hoy. Ahí está. Y cuando hablamos de inclusión en museos, ¿a qué nos referimos específicamente? En este caso particular vamos a hablar de la inclusión social, donde esperamos que a futuro también se legitime la participación, por ejemplo, de las infancias, la participación directa de las personas de la tercera edad, de las personas en situación de discapacidad, de personas de distintos orígenes, de distintos países, personas que provienen de diferentes clases sociales. Sin embargo, la educación del público, pese a que ha sido una de las principales funciones de las instituciones museales, en ellos aún se puede observar que existe una legitimación de un tipo y un prototipo de visitante. Un tipo de visitante pasivo que recibe un conocimiento oficial más que una oportunidad de problematizar elementos tales como diferentes visiones de cultura o conocimiento, o criticar y juzgar, y por qué no también emitir juicios críticos con respecto al conocimiento que ha sido legitimado históricamente. Hay una persona que le agradezco si puede silenciar el micrófono, por favor.
Gracias. La inclusión, dice ahí, en museos es una forma de desterritorializar los límites sociales y culturales. Por lo tanto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva en museos? Primero, perdón, ¿alguien está con su micrófono? Gracias. Primero que todo, estos proyectos buscan considerar a cada ser humano en condiciones de igualdad, sin prejuicios de ningún tipo. Asimismo, es la cohesión, la justicia e integración social lo que legitima estos nuevos proyectos, que buscan mejorar la situación de los grupos marginados y o invisibilizados históricamente. Asimismo, también este nuevo proyecto de museo busca la participación de los marginados históricamente en espacios culturales, educativos y artísticos, y asimismo también subvertir aquellos relatos dominantes, hegemónicos de las artes y prácticas sociales que no contribuyen en lo absoluto a la conformación de subjetividades. Cata. Muchas gracias por la palabra. Así que, ¿qué significa promover la inclusión social en los museos? A través de mi revisión de literatura, yo encontré 4 categorías muy importantes en el tema, tan como el aprendizaje, la formación y práctica, salud-terapia, y participación de la comunidad, que significa cada de las categorías. Así. Primero voy a hablar un poquito sobre el aprendizaje. Las publicaciones sobre aprendizaje expresan que las personas visitan a los museos principalmente, aunque no exclusivamente con fines educativos. Es por ello que el aprendizaje en el museo debe abarcar diferentes y múltiples puntos de vista y opiniones e incluir el diálogo en los programas como parte esencial de la adquisición de conocimientos. A pesar que muchos museos intentan llegar a un público más amplio, sin embargo, no consideran las capitales culturales y sociales de los visitantes. También esta situación es frecuente observar que los visitantes con necesidades especiales o con visitantes con discapacidades diferentes tienen dificultades similares, considerando que los profesionales de los museos tienden a pensar en ellos como un grupo homogéneo. La categoría de participación de la comunidad destaca la inclusión de diversos tipos de público en el espacio del museo y cómo estos pueden ser invitados e involucrados en la participación de exposiciones y en programas y proyectos de educación. La participación de la comunidad de esta categoría tiene 2 subcategorías, como las categoría inmigrantes y las personas con discapacidades. Pero ahora no voy a detallar más sobre estos dos subcategorías. La tercera categoría es la entrenamiento y pasantía, que significa que varios autores enfocan a una colaboración entre museos y programas universitarios o entrenamiento organizacional. Y la categoría salud-terapia aborda los programas inclusivos específicos dirigidos a personas con alguna enfermedad asociada a la demencia y Alzheimer. Elegí esta imagen sobre el Louvre, que significa para mí el elitismo y el antiguo concepto del museo, que es elitista, poco participativo y, bueno, hasta cierto punto es colonizador. Así, esta imagen mostré porque voy a hablar sobre el concepto nuevo de los museos y quise mostrar en contraste cómo fueron los museos antes y a qué dirección estamos avanzando. Ya. En las décadas de los 60 y 70 ocurrió un cambio paradigmático, ya que el público de museos comenzó a recibir creciente atención respecto de sus intereses y necesidades por parte del personal del museo. En este periodo, las áreas educativas comenzaron a extenderse y valorarse. Y entre 20 y 31 de mayo de 1972 se llevó a cabo la Mesa de Santiago en Chile, propiciada por la UNESCO.
Junto a representantes de UNESCO y el Consejo Internacional de Museos, del ICOM, especialistas dialogaron sobre la relación de museos con los medios rural y urbano, con el desarrollo científico y técnico, y con la educación permanente en el contexto latinoamericano. Y ahora quiero mencionar el concepto y la definición nueva de museo. La razón por que mostré a ustedes esta imagen anteriormente. ¿Cuál es el museo? ¿Qué es el museo? Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Esta imagen es la exposición de Yayoi Kusama en el Tate Modern en Londres, y elegí esta imagen porque la artista se construyó una exposición participativa donde los visitantes pueden decorar las paredes de la exposición del museo. Así que activamente participan y construyen tanto a la exposición como la obra. Ya. ¿Y cómo es la situación acá en Chile sobre así que voy a hablar un poco sobre los museos de arte con área educacional. Muy pocos museos de arte, de hecho, tienen un departamento de educación en Chile. En total son 28 museos que incluyen los museos públicos y privados. Y como vimos en el mapa, 12 museos, así que la mayoría de los museos se pertenecen a la región metropolitana, al capital del país. Y en general, el rango de edad del público se varía de 45 a 59 años. Así casi la mitad del público tiene esta edad, este rango de edad, y casi 50% del público pertenece al nivel socioeconómico medio o medio alto. Aquí que es podemos decir, muy elitista y poco inclusivo. Así que aquí investigamos cuando hablamos sobre inclusión en mi investigación, ¿ya? Hay 5 categorías grandes. La accesibilidad que investigué, la accesibilidad de museo, la equidad y diversidad del equipo de museo, el enfoque educativo de museo, la orientación de museo al público y los tipos de público. ¿Ya? La accesibilidad de museo significa que se refiere tanto a la accesibilidad física del edificio y sus alrededores, como a las exposiciones, programas educativos y sus contenidos. Por ejemplo, los aspectos que influyen en la accesibilidad son los siguientes: la entrada gratuita, el estacionamiento, la disponibilidad del museo con transporte público, los ascensores, también si tienen la entrada para personas con silla de ruedas, también si tienen textos de diferentes idiomas, o también tienen textos en escritura braille, o si también tienen visitas guiadas con lengua de signos, entre otros. La otra categoría, la equidad y diversidad del equipo de museo, significa y que se observa la paridad entre los trabajadores, los rangos de la responsabilidad, el factor económico, la diversidad cultural y étnica, la formación, el empleo de personas con alguna discapacidad y la existencia de un trabajo colaborativo. Mientras el enfoque educativo del museo significa y se describe la manera sobre cómo el museo se acerca a sus públicos en relación con el aprendizaje, experiencia y habilidades. Y finalmente, la orientación del museo al público significa y se diversifica en las subdimensiones del museo, por ejemplo, a la comunidad local, museo orientado al turismo, captación social pasiva y la captación social activa.
El concepto del museo de la comunidad local se refiere a la institución que se enfoca principalmente al público residente en la misma ciudad y los alrededores de la región, mientras el museo orientado al turismo se refiere a que el museo mayormente recibe visitantes de otras ciudades de Chile u otros países. Y la captación social pasiva abarca diferentes aspectos, por ejemplo, la preservación de los grupos objetivos existentes del museo, también principalmente recibiendo los visitantes in situ, el uso poco frecuente de las redes sociales y la ausencia de campañas de difusión. Por lo tanto, significa que la captación social activa significa todo al contrario que la captación social pasiva. Y ahora podemos ver los datos de investigación y que encontramos durante esta investigación. Sobre la accesibilidad y captación social activa, el análisis muestra que los museos se enfocan a gran medida a integrar nuevos grupos objetivos y establecer colaboraciones diversas con varios actores, por ejemplo, otras instituciones u organizaciones nacionales e internacionales, culturales y educativas, expertos, vecinos y también con personas no expertos en el área de museos. Como efecto y consecuencia de la pandemia, la mayoría de los museos aumentó sus actividades en las redes sociales y en su sitio web. Se observa el crecimiento de accesibilidad en el plano virtual, en la virtualidad, desde 2020, por ejemplo, en los talleres, visitas guiadas o mediadas y exposiciones virtuales. Con el aumento de los programas virtuales se formuló una conexión entre las categorías accesibilidad y captación social activa, ya que la virtualidad puede generar públicos nuevos debido a la ausencia de las fronteras geográficas, incluso culturales y socioeconómicos hasta cierto punto. La categoría Museo orientado al turismo recibió una puntuación significativamente elevada debido a los turistas chilenos no locales. Sin embargo, podemos establecer que los museos de arte chilenos tienden a tener y enfocar más a sus comunidades locales. Entre las prácticas educativas más interesantes destacan las exposiciones itinerantes que cruzan las categorías museo orientado al turismo y su contraste local. Y finalmente, las categorías educación de museo tradicional y no tradicional mantienen casi el mismo puntaje. ¿Qué significa eso? Que los museos mantienen sus prácticas educativas tradicionales, por ejemplo, las exposiciones permanentes y temporales, los coloquios, charlas y seminarios, entre otros, pero también se destaca su intención de innovar y educar o mediar entre sus públicos de la manera más diversa, por ejemplo, con visitas mediadas participativas, con talleres para una gran variedad de públicos, por ejemplo, con teatro, ferias, conciertos y juegos, entre otros. Daniela, ya, gracias. ¿Qué tipos de público podemos y acercan más bien los museos de arte en Chile? Podemos decir que la mayoría de los museos se enfoca a los estudiantes de educación primaria, de educación básica y la educación secundaria, como sus intereses, y entre otros públicos se acercan más a los públicos, a las personas mayores, y después con personas con discapacidades diferentes y las personas inmigrantes. Pero se destaca la diferencia entre la persona con discapacidades e inmigrantes y la diferencia entre personas mayores, porque como vimos, la mayoría de los museos se enfocan a este grupo objetivo, a las personas mayores. ¿Y qué metodologías educativas usan en los museos? Aunque la mayoría de los museos utilizan algunos aspectos o actividades relacionadas a la educación de museo no tradicional, solo pocos museos usan metodologías y enfoques educativas no tradicionales en los museos. Por ejemplo,
que más usan como metodologías educativas no tradicionales es la metodología constructivista, la metodología lúdica y también tres museos se desarrollaron sus propias metodologías hacia sus públicos. Y tanto a la énfasis educativo de los programas o enfoques, podemos ver que la mayoría, 4 museos enfocan más al pensamiento para aumentar y desarrollar más el pensamiento crítico entre sus visitantes. Así que finalmente, para conclusiones, podemos decir que los públicos principales de los museos de arte son los estudiantes y las personas mayores, que más museos de arte se enfocan, y también que los museos chilenos, no en general, en todos los museos se tienden a enfocar a su comunidad local. Si referimos a los visitantes locales que viven en la misma área como donde está el museo, ubica el museo. Y también, o sea, la investigación se destacó que varios museos tienden a incentivar el pensamiento crítico a través del diálogo y usando métodos educativos no tradicionales, como fue establecido este hecho y esta información por otros autores también, como Sayers y Vidal. Y también importantes para los museos chilenos en general, podemos decir las colaboraciones. Sin embargo, todavía falta la polivocalidad en las exhibiciones, que significa que los museos de arte y los curadores, las curadoras, todavía no involucran mucho las personas, las comunidades en sus decisiones y en la implementación de exposición. Y la relevancia de la pandemia en la mayor accesibilidad es también muy importante mencionar, porque si comparamos los datos de los museos, por ejemplo, en 2019 y después de 2020 y 2021, podemos decir que la pandemia causó positivamente un efecto positivo que los museos intentaron acercar de otras maneras, así más activamente, sus grupos objetivos originales, y además con estas actividades lograron llegar a otras personas y a otros grupos objetivos. Así que se alargaron y se ampliaron sus grupos objetivos. Y bueno, esta investigación es parte de mi tesis doctoral, que está en el proceso de finalización. Estoy todavía analizando las entrevistas con los actores clave. ¿Qué significa eso? Que con los actores clave, con los directores, con los curadores y con los mediadores de museo. Y cuando tenemos un resultado más amplio, más definitivo, daremos a conocer más conclusiones que serán difundidas por diferentes redes y espacios de divulgación cultural. Muchas gracias por la atención. Y gracias. Y no sé si si entendieron todo bien, porque yo sé que, o sea, hablo bien español, pero tampoco es mi idioma nativo, así que puede ser algunos desafíos no esperados. Y bueno, si quieren saber algunos detalles más, tienen preguntas respecto a la investigación o la revisión de literatura. Gracias, Cata. Gracias, Daniela. Creo que se entendió todo, tu español es magnífico. No sé si nuestros asistentes tendrán alguna consulta por el chat, por favor, pueden hacer o pueden levantar la mano para hacer algún comentario o alguna pregunta, ¿no? Estamos atentos. No sé si Daniela quiere cerrar con algo o comentar algo. Sí, es que como muchos saben, tenemos un chat entre INSEA Latinoamérica
Sí. Y Lucía, no sé si quieres compartir la reflexión de Ana May, que la considero muy pertinente con respecto a lo que está ocurriendo también en tu territorio. Sí, a professora Ana May escreveu no chat de INSEA Latinoamérica que, sin embargo, los museos están colonizados por códigos europeos en Brasil, por coleccionistas y por las clases altas que los dominan, pero no los financian. Los educadores de los museos mantuvieron el contacto con el público durante la pandemia, pero ahora han vuelto a ser desatendidos por los administradores, por las administraciones. Esto es lo que profesora Ana May ha registrado. Y lo que yo quisiera añadir y sumar, Mario, brevemente, bueno, mi contexto original de investigación y de trabajo son las escuelas. Me he introducido a los museos gracias a la investigación de Cata, pero este es un desafío bidireccional, digamos. O sea, lo que nosotros observamos con respecto a proyectos inclusivos escasos en educación en museo, también se observa en la escuela. Entonces tenemos también un desafío doble porque la educación artística que están recibiendo niños y niñas o el acceso a la cultura se está viendo también, como dice Ana May, colonizado aún en tiempos en los cuales ya está claro que los diálogos tienen que estar desterritorializados, descolonizados. Por lo tanto, tiene que haber un cambio, creo yo, también en ambos espacios, tanto en la escuela, a nivel de discurso educativo con respecto a las artes y la cultura, y lo que ha indagado Cata también con respecto a lo que encuentra su reflejo también en los museos de arte. Bien, gracias Daniela. Aquí tenemos dos preguntas del chat. Una es de Miriam Celeste Martins, que pregunta que le gustaría conocer mejor las diferentes metodologías no tradicionales que ustedes han citado. O sea, que más utilizan los museos de arte, especialmente en la mediación y educación de los museos, son el constructivismo. Así que como desarrollan una guía, una visita guiada, un taller que es basado en el diálogo. Así que continuamente dialogan, no solamente las participantes con el educador, con la educadora de museo, sino también entre ellos. ¿Pero son diálogos específicos o hay una dinámica particular? Es basado en las obras de arte observadas o elegidas en las exposiciones o en los talleres, pero también basado en las experiencias y conocimientos anteriores de los participantes. Así que no van a llegar al taller como amateurs, sino que también que tienen algo para contribuir al diálogo y algo conocimiento anterior que se puede observar y que se pueda conectar con las obras y con el museo, con el espacio de museo. Y bueno, el participativo, metodología participativa significa que los visitantes construyen junto con los trabajadores de museo programas distintos o programas diferentes. Puede ser un concierto, puede ser un taller o puede ser reuniones como periódicos o igualmente puede ser una exposición o exposiciones. Pero depende de qué tipo de exposiciones hablamos. Hablamos tipo de exposiciones basado en la mediación, en departamento de mediación o de curaduría. Porque si hablamos sobre una exposición grande que implementarían con la curadora o con el curador, eso se necesita más tiempo y desarrolla de hecho años. Y necesitan establecer una confianza entre las comunidades, entre los participantes y los trabajadores de museo. Gracias, Cata. Acá hay otra pregunta de Jaime Ruiz Solórzano. Pregunta, ¿cómo se produce la relación museos e instituciones educativas?
También, quizás Daniela también puede contar con nosotros porque ella siempre lleva sus alumnos y alumnas a distintos museos. Es que principalmente los museos, o que yo escuché, acercan las escuelas, porque las escuelas muchas veces no saben los programas ofrecidos por el museo o por los centros culturales. Así que los museos escriben a las escuelas o a las profesoras, a los profesores directamente, y los profesores responden si les interesan o no, o si no tienen financiamiento, y así a veces se escucha que el museo postula para proyectos, para financiamiento que puedan llevar los estudiantes al museo. O también hay ejemplos cuando el museo va directamente a las escuelas para implementar un taller o llevar una exposición temporal allá y mostrar para la escuela entera, de hecho. Y solo añadir también que es muy interesante que los datos de la investigación de Cata, con respecto al tipo de público, ella mencionaba que la mayoría de los niveles educativos que acceden son chicos y chicas de primaria, es porque existe una escasez de visitas, por ejemplo, de educación inicial. Por alguna razón la educación inicial está invisible en muchos museos educativos al menos de Santiago, y eso genera también un sesgo con respecto a hacia dónde se está también dirigiendo la colección, o por otro lado también viéndolo desde la escuela, si es que existe interés en educadoras de primera infancia, en que niños y niñas accedan a estos espacios desde que son pequeños. También hay una situación que involucra el concepto de inclusión, porque la inclusión no solamente alude a personas en situación de discapacidad, sino que también alude a que tenemos que integrar a todos los niveles educativos. Y eso no ocurre con frecuencia. Habitualmente los niños pequeños más generan dolores de cabeza a muchos mediadores, más que darles la posibilidad desde primera infancia de gozar de las artes en espacios educativos no formales. Pero entonces lo que se desprende aquí un poco es que no hay una formalidad de parte del Ministerio de Educación o las currículas educativas de incluir formalmente las visitas a los museos. O sea, el museo tiene que convocar a las escuelas particularmente para que visiten el museo, pero no está formalizado, como en toda América Latina, creo, ¿no? Lo que ocurre, Mario, es que eso a nivel de programas de estudios, a nivel de currículum nacional, se sugiere que existan salidas a museos por parte de las escuelas, pero finalmente responde a iniciativas personales o iniciativas de las mismas escuelas que niños y niñas salgan y visiten los museos, porque no es, digamos, una obligación, es una sugerencia. Pero como bien tú dices, es una problemática que responde, creo yo, a contextos a lo mejor educativos que no ven en la salida a museo una necesidad, una prioridad, sino que lo ven como una salida al parque o una salida de paseo del colegio, digamos. Y por supuesto tenemos claro que es mucho más que eso. Bien, Miriam Celeste tiene una repregunta. ¿Cómo son formados los mediadores en los museos chilenos? Hola, Miriam. Hola. Las formaciones, refiero a formas, son muy diversas. Vienen de artes visuales hasta historiadores, hasta sociólogos, antropólogos, de humanidades en general. No, como hay muy pocos programas formales que forman los mediadores de museos en general, mundialmente hay como 3, 4 programas, 3 en Estados Unidos, 2 en Europa o 3, muy pocos, así que no tienen un entrenamiento formal cuando entran a los museos. ¿Puedo preguntar? Por supuesto. Sí. ¿En la Facultad de Artes Visuales hay alguna disciplina que habla de mediación en museos? En Facultad de Arte, en Hungría, no sé en Chile, porque mi pregrado sí es en Hungría, así que no puedo responder respecto a este sentido, a la educación en Chile. Si quieres yo te ayudo, Cata. Viste que buena la inclusión de territorios, ahí tenemos información de todos lados. Miriam, un gusto saludarte.
Sí. Al menos acá, las personas que estudian licenciatura en Bellas Artes, la verdad es que no tienen formación en mediación, sino que son programas que hacen énfasis más bien en temas disciplinares teóricos. Entonces, aquellos que quieren perfeccionarse en el tema de mediación pueden acogerse a estudios de diplomados, pero claro, por iniciativa personal, digamos, o sea, si es que ellos desean hacerlo, pero como formalidad tal, Miriam, en los programas no existen. Uhum. Ok, aqui há muita diversidade também, a formação normalmente de equipe é uma equipe interdisciplinar, mas o próprio museu tem feito um trabalho de mediação, de formação, né, em serviço. A Pinacoteca tem um trabalho excelente nesse sentido, a Pinacoteca de São Paulo, e há outros museus também, que conseguem ter uma equipe que também trabalha muito em sua própria formação. Eu tenho mais uma pergunta, e a gente poderia ficar muito tempo aqui conversando, não sei se tu me entende, porque Sí. estoy hablando en portugués, pero tú disseste en la metodología constructivista, tú hablaste mesmo en la visita mediada y la visita guiada. Para nosotros hay una diferencia crucial, una perspectiva constructivista de diálogo não poderia ser guiada, solamente uma visita mediada, não? Tu disseste no conjunto pareceu na mesma coisa para ti, pero ¿es o no? Sí, 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 es también ahora, por lo menos en los museos, suelen distinguir y diferenciar entre, y prefieren usar la visita mediada, por lo que me sugeriste, que sí, es basado en diálogo. Sí, yo uso personalmente a veces visitas guiadas todavía porque, bueno, ahora no expresé los resultados de las entrevistas, que todavía están en el proceso, pero algunos mediadores y algunas mediadoras expresaron que ellos prefieren por su profesión que ser educadores, no mediadores de museo. Así que también pasar algunos conocimientos a los visitantes. Así que por eso digo que yo uso más bien como sinónimo, que se puede pasar como de un lado al otro, como la frontera muy suave. Sí, sí. Yo creo que bien, aquí en Brasil hay muchos trabajos de tesis y disertaciones de mestrado sobre la cuestión de la mediación de los museos. Y hay un documento que es sobre educación museal, que es un caderno de política nacional de mediación de educación museal. Y yo escribí un verbete para este documento y coloqué 3 ideas de la mediación como un concepto, pero estamos ahí ampliando para Vygotsky, Paulo Freire y tantos otros. La mediación, también con la idea de advocacia, porque en derecho también se usa la idea de una mediación entre personas que están en disputa. Digo también de una función, en el Brasil hay museos que les llaman de mediadores, otros de educadores, pero ambos tienen una función educativa, porque están dentro de un sector educativo. Por la tercera parte, yo hablo de una acción mediadora, porque a veces la función es mediadora, pero la persona faz uma palestra em frente aos quadros e faz sua própria palestra, não? Sua própria interpretação. Então, eu creio que é um assunto muito, muito interessante para falarmos. Eu não entendi, ou na outra parte, eu não pude perceber, a mediação para as pessoas que são mudas ou ciegas, se há alguma, incluso con los niños, porque yo creo que en los museos la movilidad con caderas de rodas y todo más está ok, pero con mudos que no hablan y no escuchan, con ciegos hay un trabajo específico. ¿Tú conoces esto
Desculpe se não percebi em tu habla uma coisa mais específica. Es muy interesante, Miriam, que propusiste esta diferencia. No, yo no observé tanto todavía en los museos acá en Chile, pero leí que, por ejemplo, la Pinacoteca en San Pablo, ellos y ellas trabajan bastante con mediación y con diversos conceptos de la mediación para diversos públicos, sí. Gracias, Cata. No sé si habrá más preguntas, comentarios sobre la participación de Daniela y de Cata. Y yo quería hacer una consulta de repente, si me permiten, y todo este proceso educativo que se da alrededor de los museos también se desprenden muchas veces algo que creo que comentaron también sobre las narrativas propias del museo, hacia dónde apunta, hacia dónde quiere llegar, qué quiere informar el museo, qué quiere compartir, ¿no? Qué contenido. Y desde allí también hay una misión, ¿no? Desde allí también se diseña didácticas o metodologías sobre el contenido mismo del museo. ¿Cómo plantean eso? Los museos que trabajan con sus metodologías propias, si la pregunta era si ellos trabajan, o sea, se abordan varias metodologías, por ejemplo, en su metodología propia, como metodología constructivista, también a veces hasta cierto punto la metodología participativa, pero esto solamente observa con 2 museos, y que más popular es la metodología lúdica, y se mezclan estas metodologías en un taller, una actividad. Por ejemplo, comienzan las actividades para, o sea, con metodología constructivista para observar las obras, y después con las preguntas o después de esta observación ya le dan a los participantes, por ejemplo, preguntas para pasar y observar las obras a sí mismas, y después ya van a la sala de la educación de la mediación y utilizan otra metodología. También hay algunos ejemplos cuando en el comienzo de las actividades hacen algunos ejercicios físicos o saltan, corren y presentan cada estudiante a la mediadora, y la mediadora también se presenta a los estudiantes para que tengan una relación más cercana. Sí, ¿no? Y también añadir algo, Cata, que también Mario alude un poco a las narrativas, si no mal lo entendí también, que es que se pudieran observar, ¿cierto?, en los museos. Y yo te puedo decir, Mario, que lentamente los museos de arte en Chile se están abriendo a posibilidades de muestras de arte contemporáneo, porque el arte contemporáneo no son muestras que reciben visitas masivas, porque como debes saber, muchas veces son muestras difíciles de comprender para el público neófito. No tenemos una formación en arte contemporáneo en las escuelas como para que los jóvenes accedan, comprendan y decodifiquen con facilidad lo que muchos artistas intentan decir. Pero claro, de golpe y porrazo cambiar lo que es un concepto de arte más academicista, concepto de bellas artes, concepto de pintores occidentales, hombres, heteronormados, blancos, que son los famosos de la historia del arte, sacarlo es un proceso lento, pero en ese sentido, bueno, y esta es una opinión personal, creo que por algo hay que partir. Creo que tenemos que formar en la base del arte tradicional y ya comenzar después a generar procesos de conocimiento de narrativas divergentes, pero sí, todavía estamos al debe con respecto a lo que tú dices, Mario, de narrativas quizás mucho más abiertas, inclusivas y descolonizadoras, por supuesto. Sí, a eso iba mi pregunta, ¿no? De repente desde las mismas didácticas o las mediaciones se puede, mientras se espera como que se cambien los contenidos de las narrativas de los museos, por las mediaciones se puede ir empezando algo, ¿no?
Perdón, así quiero agregar una información extra. Perdón, yo entendí mal la pregunta. Es que un museo, de hecho, trabaja con sus vecinos. Después del estallido social que ocurrió acá en Chile en 2019, se formó un contacto, un lazo aún más fuerte con los vecinos de este museo, y años se van juntos y organizan programas y desarrollan programas juntos, así también exposiciones. Sí, pero eso no ocurre, por ejemplo, con las curadoras, con los curadores, aún no. Eso sí, posible que se invitan un experto, por ejemplo, en nuestro ámbito sobre la cultura mapuche, pero un experto, no de las personas como cotidianas, van y ayudan a construir la exposición sobre la cultura, por ejemplo, en este caso sobre la cultura mapuche. Sino que todavía se domina, o sea, la vista de los expertos. No sé qué refiero. Gracias, Cata. No sé si alguno de los compañeros conectados tendrán algún comentario final para dar por concluido este espléndido webinar. Mário, a Miriam fez mais um comentário aqui no chat. No vi, perdón. Sobre os materiais, a Miriam pergunta se os museus têm oferecido materiais educativos para as professoras, os professores e os estudantes. Sí, de hecho hay muchos materiales, tanto en el sitio web de los museos, no solamente museos de arte, sino que museos etnográficos e históricos también, y también tienen talleres para docentes y profesores especiales, sí, o seminarios anuales o 2 veces al año, sí. Gracias. Muy bien, creo que fue todo, ¿no? Muchas gracias, Daniela, muchas gracias, Cata, muito obrigado, thank you very much. Agradecerles a ustedes por esta gentil y brillante presentación. No sé si quieren agregar algo para despedirse, Daniela, Cata. No, yo solamente, bueno, reiterar la posibilidad que nos dieron también de dar a conocer esta investigación maravillosa que está haciendo Cata, que ya es una chilena más, casada con chileno, por lo tanto ya es de nuestro territorio, pero también, ya que yo soy miembro de INSEA, quiero, bueno, después ahí Glenn le traduce en inglés, quiero que se vuelvan a repetir esta posibilidad de mostrarle al mundo que en Latinoamérica hay personas que están desarrollando investigaciones en educación artística muy importantes, muy interesantes, y que representan desafíos mundiales finalmente. Por lo tanto, eso también nos une, la posibilidad de en conjunto construir respuestas para esta área que es muchas veces marginada, pero que por lo visto demuestra que somos muy unidos y podemos hacer muchas cosas en conjunto, así que muchas gracias. Cata. Yo agradezco mucho por la invitación y por la oportunidad de participar y, bueno, compartir estos avances que tengo ahora con la investigación. Así agradezco para ustedes, de hecho, y muchas gracias por su participación. Gracias. Muy bien. Mário, Lucía. poderíamos abrir as câmeras para uma Exacto. foto, não? Poderíamos Eso. abrir as câmeras, quem desejar, para uma foto? Sí, un momento las cámaras, es cierto. Se podem, se querem, se Teresa, podem e querem abrir as câmeras, podemos Susan. fazer uma foto. Open your cam, Susan, for picture. Thank you for waiting, Glenn. Então, vou sacar uma foto. Como eu sempre digo, vou sacar uma chapa. Sorriem. Cheese. Já fiz aqui uma foto. Muitas graças, muito obrigada. Gracias. Linda fala, parabéns, Cata, parabéns, Daniela. Muito obrigada. Muchas gracias. Ok. Buen día, buen fin de semana. Que tengan lindas fiestas navideñas.
A todos vocês. Um abraço. Sim, boas festas. Gracias. Boas Igualmente festas, para boas todos. festas. Igualmente para todas y para todos. Gracias, Jaime. Merry Christmas, Glenn. Merry Merry Christmas. Christmas. Bye. Bye. Tchau, tchau. So well done, Mario. Well done, Lucia. Thank you, presenters. Thank you so much, Gracias. Glenn. Thank You you, could Glenn. wait. Yeah.